Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gloria a Dios para siempre. Vamos a meditar, hermanos y hermanas y amigos que me escuchan, acerca del tema oración, limpieza y rectitud. Limpio o limpieza significa que no tiene manchas, que no tiene suciedad, que no tiene mezclas ni impurezas. Esto indica que la limpieza espiritual de nuestro ser no puede tener mezclas de suciedad, de corrupción, de impureza, que no tiene suciedad. La limpieza espiritual del alma, como las sagradas escrituras revelan que el alma posee una vestidura blanca, limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es la vestidura espiritual del alma que registra la palabra en muchas partes de la escritura, que habla de esa limpieza, habla de que hemos sido redimidos, limpiados, purificados por el poder de la sangre de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Comenzando por la tipología de ese cordero que en el Antiguo Testamento se sacrificaban estos corderos y eran presentados y debían estar sin mancha, sin contaminación, sin ninguna enfermedad, sin ningún defecto, porque estaban tipológicamente señalando al Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, que murió por nosotros, derramando su sangre de su cuerpo en el madero, en la cruz del Calvario. Y esa sangre ha limpiado, ha santificado y ha purificado nuestro ser. Cada persona que se acerca a Dios y que quiere prosperar en la vida cristiana, la vida espiritual, la vida ministerial, en el caso del liderazgo de hombres y mujeres que Dios ha llamado a liderar, a ser cabeza, a ser líderes en las tareas, no a mandar, no a ordenar solamente, no a estar como capataces, como patronos, como señores de nadie, sino a ser. Es importante que el ejemplo de una persona habla más que las órdenes que pueda delegar u ordenar o imponer a cualquier ser humano.
Es decir, que toda persona que Dios ha escogido para el liderazgo debe ser el ejemplo, el primero que llega a una vigilia, a un ayuno, el primero que llega a hacer el trabajo que le corresponde hacer. Y esto es muy importante porque en este tema, en esta parte de la Escritura que hemos leído, encontramos elementos poderosos que nos hablan de ese crecimiento, de esa estaturación, de esa formación, del progreso, de la bendición y la victoria que vendrá al futuro inmediato de una persona que sirve a Dios de corazón. La otra palabra que encontramos aquí es rectitud. La rectitud se define como algo que no se tuerce, ni tiende, ni tiene ángulos o curvas, que no se desvía del punto al que se dirige. Gloria al Señor. Y la oración, por supuesto, que entendemos que todo el que ha buscado a Dios en su vida cristiana, comenzando su cristianismo, en el centro de su cristianismo y al final de su vida cristiana, porque hay quienes buscan a Dios cuando empiezan un trabajo, cuando empiezan una batalla, cuando se les viene el diablo y los demonios a atacarlos, a encerrarlos, buscan a Dios cuando están amenazados, cuando están siendo calumniados, cuando están siendo perseguidos de alguna manera, otros cuando tienen una necesidad económica, cuando están en situaciones complicadas físicamente, buscan a Dios. Pero cuando todo está quieto, aparentemente se alejan, dejan de buscar a Dios. Y algunos, al comienzo, como ministros o como líderes, al comienzo de su liderazgo, de su ministerio, buscaban a Dios de corazón, servían a Dios, madrugaban, se acostaban tarde, ocupados en la obra, en la causa del Señor. Pero a medida que pasan unos pocos años, van menguando y bajando hasta el punto de descarriarse dentro del ministerio, otros descarriarse dentro del liderazgo, parar en la compañía de los muertos, otros parar en una tibieza, en una pobreza espiritual tenebrosa, realmente terrible, porque el buscar a Dios, el servir a Dios, es hasta que tengamos las fuerzas para hacerlo, hasta que el Señor nos conceda la vida. Ojalá que podamos servir hasta el último día de nuestra vida, y cuanto más que podamos servir a Dios hasta el momento importante de nuestro caminar, y aún, como dice la Escritura, este Dios es Dios nuestro. Más allá, por la eternidad, Él nos guiará. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que seamos útiles aún después de partir de la tierra. Que ese sentir de servir, de buscar a Dios, sea una tarea de todos hasta el final de nuestro camino. Por eso encontramos en esta senda personas que iniciaron el trabajo
el ministerio, iniciaron el liderazgo, iniciaron tareas importantes, las dejaron botadas a medias. Un pedazo lograron hacer. Pero por otra parte, gente que emprendió una tarea importante para Dios y nunca la concluyó, nunca llegó al final. Otros nunca prosperaron, siempre fueron líderes pequeños, medianos y con tendencia a decrecer, a bajar, a desaparecer. Por eso hemos hallado en el camino por donde hemos pasado por muchos años ese tipo de liderazgo, ese tipo de creyentes, de cristianos que desaparecen, que en lugar de ser instrumentos útiles, ya con la experiencia en los últimos tiempos, años o meses de su vida, han decrecido y han desaparecido. Unos, después de años, han ido descarriándose lentamente hasta parar en el mundo de nuevo. Y por eso encontramos en las calles personas que dicen: sí, yo fui líder de caballeros, de jóvenes, yo era el copastor de la iglesia. Y otros dicen: yo fui evangelista, yo fui pastor. Pero ¿qué ha ocurrido? La palabra nos muestra otra cosa. La palabra dice que el hombre recto, la persona recta, el cristiano que aplica su vida, la rectitud nunca se va a torcer, no tiene ángulos ni curvas, no se desvía del punto al que se dirige. Y eso es muy importante, porque estos tres elementos le dan estatura espiritual y prosperidad a cualquiera que los practica, a cualquiera que los pone en práctica. Alabado sea el Señor. En el tiempo que estamos viviendo, encontramos un tipo de virus espiritual horrible, el cual consiste en muchos líderes que han seguido esa ruta del descarrío, del declive. La tendencia es ser, según la Biblia, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se perfecciona. La senda de la vida, la senda del justo, el camino del justo es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. La tendencia debe ser crecimiento, desarrollo, conquistas de metas, de proyectos, de victorias alcanzadas. No podemos ir en retroceso como el cangrejo, tenemos que ir como la luz de la aurora, que es lo que la palabra de Dios establece. Pero este tipo de líderes que van en declive aprenden mañas, aprenden frases y aprenden de otros que han sido pícaros, dañinos, instrumentos malos, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas falsos, que se han convertido en virales por todas partes, porque donde quiera que van, usan frases como, por ejemplo, usted tiene un héroe dentro de ti. Descubre el héroe que está dentro de ti, materializando
independizando totalmente el poder de Dios y dándoselo al hombre, al poder humano. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Si nos desprendemos de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su poder, vamos a ser una rama de un árbol que se cortó y se tiró, aunque aparentemente las hojas estén verdes, está cortado. No es cierto que va a permanecer. Día a día va entrando la sequedad hasta que esas hojas verdes que se veían ya cortadas, pero todavía verdes, van a empezar a secarse a tal grado que no solamente se secan, sino que se llenan de insectos, se pudren y cualquier viento se las lleva, o por último se pudren, se convierten en abono orgánico de la tierra. Es importante entender que estos instrumentos en ese declive aprenden de otros a dar declaraciones falsas, raras. Poder en la sangre de Cristo. Hace años, en un estadio que se celebraba un evento de esos falsos, con mucho bombo, con muchos platillos, con muchas publicidad a través de los medios de comunicación. Llegó mucha gente. El interés era inclinado hacia el liderazgo, hacia todo el que creía ser un líder. ¿Cuál fue la sorpresa? Que este instrumento que estaba dirigiendo y predicando dice: Dios me está mostrando que todo hombre o mujer que se tire en este momento sobre el pasto, era la platea del estadio, el que se lance de cabeza allí en ese pasto y coma de ese pasto, recibirá un ministerio poderoso. De ahí se van a levantar profetas, apóstoles, maestros, y regaba y daba ministerios a granel. Muchos se comieron el pasto y se levantaron de allí, seguramente para el sanitario, enfermos, pero no llenos del ministerio y mucho menos llenos del Espíritu Santo, porque esos son espíritus de engaño, de mentira, frases aprendidas de gente que se ha introducido en el ministerio y que encuentran como un medio para impresionar a la gente y para ser bien recibidos donde van. No usan la palabra para sacudir el pecado del pueblo, para enfrentar al pecador. No usan la palabra de Dios como una espada que es para incomodar a los pecadores. Hacen lo contrario. Usan las artimañas del error, de la mentira, de la falsedad, para decir: Dios me acaba de hablar, Dios me está hablando, cuando Dios no le ha hablado, cuando Dios no le ha dicho nada. Dios me ha mostrado, cuando Dios no le ha mostrado. Son mentirosos. Se han introducido ese tipo de líderes. Y ya vamos a ver por la palabra por qué. Realmente por qué. ¿Por qué? Porque como han perdido la veracidad, han perdido la credibilidad por ser ese tipo de instrumentos, como muchos. El 31 de diciembre
del año pasado declararon que el año 2020 sería el más glorioso, el año más próspero para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el mundo. Y se quedaron con la cara lavada, lavados de suciedad y de mentira, porque no fue así. Ha sido el año en toda mi vida más trágico que he visto en el mundo. Dios no ha tocado, ha librado, ha guardado a su pueblo genuino. Lo ha librado, lo ha guardado de todo lo que ha venido. Pero ha sido un año difícil para muchos gobiernos, para el mundo entero, con plagas, con tormentas, con huracanes, con ciclones, con explosiones volcánicas, con hambre, con desempleo, con problemas tremendos que el mundo ha tenido que sostener y recibir, porque la situación económica se ha empeorado en la tierra, se ha empeorado en el mundo y ha dado definitivamente un giro anormal, un giro que no ha podido definitivamente sostener. Todos estos falsos predicadores que comentaron y que profetizaron falsamente que iba a ser un año de prosperidad, hoy están arrinconados, avergonzados por tantas mentiras, y la gente ha perdido la credibilidad en ellos porque no les hablaron de parte de Dios. Cuando un profeta habla de parte de Dios, se espera el cumplimiento. Si no se cumplen las cosas, no era de Dios. Entonces, ¿de quién era? Pregúntese usted que me escucha, ¿de quién era ese pastor que profetizaba? ¿De quién era ese apóstol, supuesto apóstol o supuesto profeta que profetizaba y que daba declaraciones de un año próspero y bendecido en todos los aspectos en el mundo? ¿De quién hablaba? ¿De parte de quién? ¿Quiere saberlo? De parte de Satanás. Que el Señor lo reprenda. De parte del diablo, porque todo el que habla de parte del diablo es mentiroso. Satanás es mentiroso, padre de mentira, y sus secuaces, sus hijos, sus falsos ministros tienen que ser de esa misma estirpe. Pero qué importante es cuando hablamos de parte de Dios, porque cuando hablamos de parte de Dios no tenemos necesidad de mentirle a nadie, porque no estamos hablando de nosotros. Cuando se habla del hombre, es como el político que promete puentes donde no hay ríos. Alabado sea Dios. Y que promete un montón de cosas inciertas porque está hablando de Él. No puede hablar otra cosa. Promesas innumerables que nunca pueden cumplir. Pero cuando se habla de parte de Dios, no estamos poniéndonos nosotros de frente, estamos poniendo al inmutable, al invencible Dios. Cuando hablamos de parte de Él, estamos hablando de parte de su palabra que salió de su boca y que tiene un compromiso. Que la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando se habla de parte de Dios, es Él el que va a obrar. Cuando vamos a orar por un enfermo, no soy yo el que lo vaya a sanar, no soy yo el que lo voy a libertar. Yo no puedo libertar a nadie, no puedo sanar a nadie, no puedo salvar a nadie. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mencionar, presentar
aquel que nada es imposible para él. Presentar al Salvador del mundo, al Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista allí en las riberas del Jordán. He aquí el Cordero de Dios, señalando a Jesucristo, al Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No estaba hablando de Juan el Bautista, estaba hablando de el Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Él, su palabra nos garantiza al 1000% que los cielos y la tierra se desbaratarán y pasarán, pero esa palabra no pasará. Y el profeta y el apóstol y el maestro y el pastor y el evangelista que hable de parte de Dios, las pruebas, si habló de parte de Él, los resultados se mirarán, se verán, los hechos sucederán tal como se dijeron, porque se habló de parte de Dios. Ninguna obra, ningún proyecto, por grande y complicado que sea, si es de parte de Dios, nunca quedará sin la aprobación de Dios. Hermano y hermana, hay que agarrarse de la mano poderosa de Dios y esperar en Él por completo, creyéndole a Él y creyendo en su palabra. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria a Dios. El Señor tiene muchas cosas para darnos, solamente que están condicionadas a estos 3 elementos que hemos mencionado, generalmente hablando: la oración, la limpieza y la rectitud.